Era el año 2014, en el tranquilo entorno de una ciudad universitaria en Illinois, Estados Unidos. Allí la tranquilidad y la paz reinaba, pero un día esa paz se vio manchada por la misteriosa y confusa muerte de un joven estudiante universitario de origen indio, un chico carismático y alegre. Hoy te traemos la trágica historia de Pravin Varughese, el cual muere inesperadamente. La policía cierra el caso y determina que fue un accidente trágico. Pero para muchos, los hechos no concuerdan. Pravin Varughese nació como hijo de inmigrantes indios el 29 de julio de 1994 en Evanston, Illinois. Sus padres eran Lovely Varughese y Matthew Varughese. Los Varughese tenían una familia completa, con 2 hijas, y Pravin como el hijo del medio. Pravin era un estudiante de 19 años que estudiaba justicia penal en su segundo año en la Universidad del Sur de Illinois, en Carbondale. Él era un joven con una sonrisa radiante y su personalidad amigable. Una de esas noches frías de invierno, Pravin decidió salir de fiesta con unos amigos. Era una noche normal como cualquier noche, pero lo que Pravin no sabía era que ese sería el inicio de una historia que terminaría con un fatal final. A las 11 de la noche del miércoles 12 de febrero de 2014, Pravin y su primo asistieron a 2 fiestas fuera del campus, en West College Street en Carbondale. A lo largo de la noche, la pareja se separó y Pravin continuó de fiesta solo. Mientras estaban en la fiesta, Pravin tuvo un percance con uno de sus amigos, lo que provocó que saliera solo de la casa en medio de la noche. Con un frío intenso, decidió caminar de regreso a su casa. En su camino de regreso, Pravin se encontró con una camioneta que se detuvo a su lado. El conductor era Gaege Betunem, el cual nunca había visto en su vida, pero que también regresaba de una fiesta cercana. Gaege Betunem le ofreció llevarlo a casa, y Pravin, confiando en su buena naturaleza, aceptó la oferta. Sin embargo, lo que parecía ser un gesto amable pronto se tornó en algo siniestro. La conversación con Gaege se tornó cada vez más fuerte y Pravin comenzó a sentirse incómodo. De repente, Gaege cambió de dirección y se alejó del camino que daba hacia la casa de Pravin. El chico trató de mantener la calma, pero el nerviosismo lo invadió cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Después de un tenso intercambio de palabras, Pravin decidió abandonar la camioneta y continuar caminando. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, estalló una pelea entre él y Gaege. En la oscuridad de la noche, la lucha fue violenta y confusa. Alrededor de las 12 de la madrugada, la camioneta de Gaege Betunem fue detenida en el arcén de la Ruta 13 de Illinois. Según el relato policial del incidente, el policía estatal de Illinois vio la camioneta y se detuvo para investigar. Gaege, ya fuera del auto, le dice al oficial que había estado en una pelea con otro individuo que estaba ebrio y que la otra persona acababa de huir hacia el bosque. Las imágenes de la cámara del tablero muestran que el policía estatal habló con Gaege durante 10 minutos y luego se fue. A la mañana siguiente, el 13 de febrero, Priya, la hermana mayor de Pravin, denuncia la desaparición de Pravin. Las estaciones de noticias locales rápidamente muestran fotos de Pravin e informan sobre su desaparición. Y cuando Gaege le dice a su primo que reconoce la foto de Pravin como la persona con la que tuvo un altercado 5 días antes, el primo de Gaege llama a la policía de Carbondale y les dice dónde tuvo lugar la pelea. Ese mismo día, 17 de febrero, el cuerpo de Pravin fue encontrado en el área donde el primo de Gaege dijo a los investigadores que buscaran. A finales de febrero, el forense determinó que la causa de la muerte de Pravin fue hipotermia exacerbada. Por el hecho de que Pravin vestía jeans y una camisa durante la noche, las temperaturas casi alcanzaban los 0 grados Fahrenheit. El forense también señaló que las abrasiones y rasguños encontrados en su cuerpo
estaban asociados únicamente con haber sido encontrado en una zona boscosa. El informe de toxicología también resulta negativo para drogas o alcohol. Inmediatamente la familia Barughese y el director de la funeraria no estuvieron de acuerdo con los resultados y agregaron que sus hematomas debían considerarse lesiones. Por eso la familia Barughese contrata a su propio patólogo. La segunda autopsia fue completada en junio de 2014 por Ben Margolis, director del Centro de Autopsias de Chicago. Concluye que hay 22 heridas en el cuerpo de Pravin y que la causa subyacente de la muerte es un importante traumatismo contundente en la cabeza. El informe final señala al menos 3 lesiones distintas y una lesión defensiva en el brazo derecho. Pero el informe también dice que la causa inmediata y la forma de la muerte son indeterminadas en espera de una mayor investigación. La familia Barughese lucha durante 2 años con una demanda por muerte por negligencia contra la ciudad de Carbondale y otra demanda por muerte por negligencia contra el policía estatal que estuvo presente en la escena la noche de la muerte de Pravin. De repente, tras la promoción y una investigación adicional, Gaege es arrestado el 13 de febrero de 2017 y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero no por mucho tiempo, ya que Gaege pagó su fianza de $100,000 y se declaró inocente. Do you remember anybody saying the phrase, "I'm trying to help you"? Was that something you would have said to him? I mean, he had punched me in the face. I don't remember, no, I'm trying to help you. El juicio contra Gaege por el asesinato de Pravin comienza el 6 de junio de 2018. Gaege admite haber mentido al policía estatal cuando lo confrontaron esa noche de febrero. Intenta racionalizar el engaño explicando que tenía una taza de alcohol en el portavasos del auto y agregando que tenía miedo de recibir un cargo. Con eso, Gaege también admite que no informó durante sus entrevistas con la policía, que recogió a una mujer en el camino a su casa después de la pelea con Pravin. El 14 de junio de 2018, Gaege es declarado culpable en su juicio conjurado de asesinato en primer grado con agresión agravada, por el asesinato de Pravin Barughese. Sin embargo, el jurado no encontró culpable a Gaege del segundo cargo, que se titula Homicidio en primer grado con agravante de robo. Al final, un juez del condado anula la condena por asesinato de Gaege 3 meses después. Los cargos contra Gaege fueron anulados en noviembre de 2018 y Gaege queda en libertad. Ahora el caso de Pravin todavía se considera sin resolver y la familia Barughese continúa abogando por justicia por la prematura muerte de Pravin. En un trágico giro del destino, una disputa con un desconocido condujo a una confrontación fatal. La vida de Pravin fue arrebatada prematuramente, dejando a su familia y amigos con su pérdida. Aunque la tragedia de su muerte es insondable, el legado de Pravin vive en los corazones de aquellos que lo amaron. Su espíritu vibrante y su impacto duradero nos recuerdan la importancia de valorar cada momento que se nos regala y de honrar el brillo único de cada individuo que cruza nuestro camino. Suscríbete a nuestro canal de crímenes y encontrarás las más fascinantes e intrigantes historias. No olvides activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.